En este breve video, te hablaré un poco acerca de la medición de las variables en investigación. Comencemos. Antes que otra cosa, definamos qué es. La medición de las variables es la asignación de números u otros símbolos a las características o atributos de los objetos de acuerdo con un conjunto de reglas preestablecidas. Algunos ejemplos de características de los objetos son la motivación del logro, la efectividad organizacional, el placer de comprar, la calidad del servicio, entre otros. La medición de las variables es una parte integral de la investigación y un aspecto importante del diseño de la investigación. A menos que las variables se midan de alguna manera, no podremos encontrar respuestas a nuestras preguntas de investigación. A menudo usan cuestionarios para medir las variables de interés. ¿Cómo se miden las variables? Para empezar, es necesario saber que no es posible medir objetos, como una empresa. Se miden características o atributos de los objetos, como es la eficacia organizativa de una empresa. Para poder medir se necesita un objeto y sus atributos, pero también se necesita un juez, que es quien tiene el conocimiento y habilidades necesarias para evaluar la calidad de algo, en donde se consideran sus actitudes y opiniones de los atributos. Algunos ejemplos de esto es medir la longitud, que es el atributo, de una persona, que es el objeto, la motivación de los corredores de bolsa, el placer de comprar de las mujeres, la calidad del servicio de un restaurante, entre otros. Continuando con los atributos de los objetos, estos pueden medirse físicamente con algunos instrumentos calibrados que no plantean problemas de medición. Sin embargo, la medición de atributos más abstractos y subjetivos es más difícil, lo que es muy característico en la ciencia y particularmente en el campo administrativo. Por ejemplo, es relativamente difícil medir el nivel de motivación de logro de los empleados de la oficina, la satisfacción del cliente, la inteligencia emocional, etc. Del mismo modo, no es sencillo probar hipótesis sobre la relación entre variables abstractas. Ciertas variables se prestan a una fácil medición mediante el uso de instrumentos de medición apropiados, como por ejemplo la presión arterial, el pulso y la temperatura corporal, tamaño y peso. O bien, datos diversa naturaleza que son recopilados en las mismas organizaciones como los contables, ventas, ingresos, gastos. Pero en el ámbito de emociones, actitudes y percepciones subjetivas de las personas, la medición de estos factores o variables se vuelve más difícil. En consecuencia, existen al menos dos tipos de variables. Una se presta a una medición objetiva y precisa. El otro, más nebuloso, es decir, no se presta a una medición precisa por su naturaleza abstracta y subjetiva. Ahora pasemos a la operacionalización. Definamos lo que es. La reducción de conceptos abstractos para hacerlos mensurables de una manera tangible se llama operacionalización de los conceptos. Los investigadores miden conceptos mediante un proceso conocido como operacionalización. Este proceso implica identificar escalas que corresponden a la variación del concepto. Existen variables que no se prestan a una medición precisa debido a su naturaleza abstracta y subjetiva, pero hay formas para hacerlo. Una técnica es reducir estas nociones o conceptos abstractos a un comportamiento y/o características observables. Te daré un ejemplo. El concepto de sed es abstracto. No podemos verlo. Sin embargo, esperaríamos que una persona sedienta beba muchos líquidos. Entonces, es posible determinar los niveles de sed de los individuos por la medida de la cantidad de líquidos que beben para saciar su sed. Así podremos medir sus niveles de sed. Aunque el concepto de sed en sí mismo es abstracto y nebuloso, la operacionalización se realiza investigando las dimensiones o propiedades de las variables. Estos luego se traducen en elementos observables y medibles para desarrollar un índice de medición del concepto. Suele presentarse en variados formatos matriciales. Uno de los más comunes es una matriz de operacionalización de variables, que inicia con la definición conceptual y la definición operacional de las variables. La primera de ellas es la definición del concepto teórico, citando la fuente, mientras que la segunda es la forma en la que el investigador la dimensionará o medirá acorde a su marco teórico desarrollado, en gran medida citando a las dimensiones producto de su revisión teórica. Es necesario desarrollar un instrumento, uno o más ítems o preguntas, que realmente mida el concepto que se quiere medir. Se necesita un formato de respuesta o escala de medición, Likert, que debe evaluarse en validez y confiabilidad.
A continuación, te muestro un ejemplo de la matriz operacional de variables. Puedes pausar este video para analizarlo a fondo. Por último, te explicaré lo que no es la operacionalización. Una operacionalización no describe los correlatos del concepto. Por ejemplo, el éxito en el desempeño no puede ser una dimensión de la motivación de logro, aunque es probable que una persona motivada lo cumpla en gran medida. Por lo tanto, la motivación de logro y el desempeño, y/o el éxito, pueden estar altamente correlacionados, pero no es posible medir el nivel de motivación de un individuo a través de su éxito y el desempeño. El desempeño y el éxito son consecuencia de la motivación de logro, pero en sí mismos, los dos no son medidas de ello. Este trabajo se basó principalmente en las siguientes referencias. Para una comprensión más detallada, te recomiendo consultar los documentos citados.